Somos Bonita Radio. Síguenos en news.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estas 2 semanas han sido unas semanas especiales porque hemos tenido con nosotros en presencia física a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Ay, recuperándome de toda esa intensidad, pero triste y contento a la vez de todo lo que hemos aprendido en estas 2 semanas prácticamente, buscando la manera de regresar, que es casi como empezar de nuevo. Pero desde este espacio, oye, y la tecnología estamos interconectados, o sea, que no hay despedidas aquí. Qué bueno. Es una maravilla. La semana que viene ya entonces, lamentablemente, en el sentido de que no los tenemos tan pegaditos, pero también agraciadamente vamos a estar con Miguel como siempre, de una forma translocal y global. Él en Sydney, Australia, y yo aquí en San Juan, Puerto Rico. Y hoy tenemos con nosotros a una gran amiga y además una profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, escritora, autora, intelectual, crítica muy importante en Puerto Rico, y estamos muy contentos porque esta va a ser su segunda ocasión con nosotros. Nuestro primer reincidente. Eso es cierto, y esperamos tenerla muchas veces porque es una voz definitivamente muy, muy valiosa y relevante. Y hablando de esa relevancia, yo creo que es importante, o digamos, para seguir demostrando esa relevancia, hablar sobre algo que ha estado bastante enterrado tal vez, o que no se ha discutido casi en las discusiones, digamos, públicas, en esas esferas públicas que a veces se crean entre las llamadas izquierdas o grupos progresistas. Y es como ha habido un proyecto, o hay un proyecto de ley que se está discutiendo, o que no se está discutiendo lo suficiente, para eliminar el voto a las confinadas y a los confinados. Me parece que es bueno, no tengo el número aquí, pero de eso hablaremos en un momento. Y solamente a manera introductoria hay que decir que desde el 1980 los confinados y las confinadas ejercen el derecho al voto en Puerto Rico. Entonces, una persona que ha sido una de las 21, creo que han sido 2 o 3 literalmente los que se han expresado de manera contundente a través de sus escritos en contra de este intento de quitar derechos a los confinados, que es básicamente uno de los pocos derechos que le queda, ha sido la compañera Erika Fontanes Torres. Y quisiera, Erika, comenzar por ahí. Yo sé que, o tal vez, comencemos tal vez con ese editorial vergonzoso, y de ahí tal vez podemos continuar la discusión. Sí, bueno, primero agradecer que me hayan acogido aquí como reincidente. Para mí es un privilegio. Me encanta conversar con ustedes y por supuesto conversar sobre estos temas y me parece trascendental, importante, ¿no?, que podamos tener este espacio para conversar sobre estas agendas, que son agendas poco discutidas. Este proyecto, que es el proyecto de la Cámara 1296, se presentó en julio, el 17 de julio de este año. Se presentó por vía de 2 representantes, uno el representante del Partido Nuevo Progresista y el representante popular Carlos Vargas Ferrer. Y está ahora mismo, tengo entendido, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara. Yo quisiera hacer dos señalamientos. Primero, que
esto ya yo lo veía, de alguna manera lo veía venir, porque antes de las elecciones incluso gente querida o conocida de los círculos que podrían identificarse, ¿verdad? Es bien disputado lo que es izquierda, pero los que podrían identificarse con la izquierda, ya incluso uno los veía en las redes sociales o en las columnas de periódico aludiendo a que le quitaran a las personas privadas de libertad el derecho a las urnas, el derecho al voto, ¿no? Lo han llamado de muchas maneras, o de alguna manera se ve ese coraje, esa rabia que también se ve con el discurso del mantengo, etcétera, etcétera. Esa rabia incluso de gente llamada progresista contra un sector en Puerto Rico en particular, que es el sector que cuando uno viene a ver en términos de perfiles se repite, ¿no? Y que en este caso lo que al llamado era a que no le dieran el derecho al voto a las personas privadas de libertad, porque, y esto es lo que se ha dicho a grandes rasgos, porque votan PNP, o porque negocian su derecho al voto, ¿no? Y entonces ya ahí yo veía, ¿no?, una línea que me decía, esto va a ser controversial, pero lo peor para mí no es lo que sea controversial es bueno porque se puede discutir, abre la discusión. El problema es que notaba un consenso sobre, en efecto, que no había problema con eliminar este derecho, y para mí era un poco atribulado, consternante, ¿no?, que de pronto en sectores que yo veía que en otras décadas han dado la batalla por defender los pocos derechos que tenemos, de pronto, sin más, o mantuvieran silencio o se unieran a las voces más conservadoras sobre estos temas. Así que eso me tenía en voz de alerta, y cuando vi, tú haces alusión al vergonzoso editorial, cuando vi el editorial del Nuevo Día hace poco, en que aludía a palabras como el privilegio de votar, a frases como que se trata de una cosa, decía... De una ofensa, decía que era una ofensa. Una crasa violación. Una violación a todo lo que tenía que ver con que pudiesen expresarse políticamente los presos. Y yo decía, y esto se acepta sin más, cuando yo vengo de una experiencia de formación política en la que lo que yo vi desde mi niñez fue todo lo contrario, fue una década del 70 activa, ¿no?, en defensa de las reivindicaciones de Carlos La Sombra, de reivindicaciones de los derechos de los confinados en el caso de Morales Feliciano, de gente que activamente, ¿no?, participaba y denunciaba las violaciones de derechos humanos, de derechos de salud, del confinamiento en las cárceles, etcétera, etcétera. La famosa Doña Trina. La famosa una voz Doña activa Trina, en los medios. exacto. Antes que estuvieran los blogs, redes sociales y demás, que era físico, había que ir a las estaciones, a la televisión, había que estar allí. Exacto. Y esta señora hizo un trabajo de 2 décadas y media. Excepcional. Sí, sí. Pero lo que sí, que aquí hay dos cosas. A mí me llama la atención el tema en sí mismo, porque estoy convencida que no creo que ante la crisis, precisamente ahora, ante la crisis política, coyuntural, económica, etcétera, social, en estos momentos de crisis es que más hay que aguantarse y ser más críticos con esas opciones que se dan, y tener más cautela con las olas conservadoras y normalizadoras de esos consensos. Pero también lo que me llama la atención, además del asunto de los convictos, porque tampoco es para eliminar el derecho a los presos nada más, es a cualquier persona convicta de delito, que puede ser que no eso esté. Es institucionalizar, entonces. Sí, el proyecto dice a toda persona convicta por algún delito dentro de la jurisdicción de Puerto Rico. O sea, que no es solamente a los que están dentro del sistema correccional, es a los que también están fuera, que sean convictos por cualquier delito. No hace distinción menos grave. Antes del 80 había una distinción, eran delitos graves, ahora no. Esa es una preocupación. Y la segunda es la preocupación de la avanzada conservadora, que no es una avanzada que uno pueda decir que es sinónimo de PNP.
No, Entonces, cuando uno empieza a ver que aquí hay un consenso conservador en sectores que generalmente se ponen como iguales a PNP o a, digamos, anexionistas, etcétera, bajo el tema del estatus, pues uno se empieza a preocupar. Porque se da cuenta que el conservadurismo, el neoconservadurismo y la normalización de ciertos temas que antes eran temas controversiales ya está incrustado en el día a día de mucha gente. Sí, no, es consolidar una lógica de expulsión donde una vez cometes el delito, que ya de por sí meterte preso, o sea, si hubo un delito y te metieron preso, posiblemente hay unas circunstancias socioeconómicas detrás de eso, donde ese criminal, su criminalidad, digamos, empezó mucho antes de que el delito se diera. Hay todos unos condicionantes que lo llevaban a ese rincón social, a esa burbuja. Tú eres el otro, tú no eres parte de nosotros. Tras de que vemos la estadística de quiénes son los criminales, y de dónde vienen y las circunstancias adversas a las cuales han estado expuestos, que ahora los vamos a revictimizar nuevamente, desvistiéndole de lo poco que tienen como ciudadanos, y que tú tengas a una clase media usando pues el resentimiento de moda, porque yo entiendo el resentimiento de la clase media, ve sus condiciones de vida asediadas, ve unos estándares con los cuales le vendieron un contrato social desaparecer frente a sus ojos. Yo entiendo ese resentimiento, pero señores, ese resentimiento, ese odio, que hay que reconocerlo, hay que ponerle nombre, hay que saberlo redirigir. ¿Contra qué realmente? ¿Qué nos está pauperizando a nosotros las condiciones de vida? Porque yo lo que veo es que ahora cualquier grupo que tenga la apariencia de víctima o que pueda ser oprimido, ahora lo oprime la misma clase media y su discurso, digamos, neoconservador. Esto no son poderes que vienen de afuera o de arriba, estos no son grandes intereses, es nuestra gran clase media proyectando todo su resentimiento por su circunstancia personal y familiar a un grupo fácilmente oprimible o reoprimible, porque ya ha sido oprimido una primera vez. Y sí, coincido contigo, Erika. En este viaje que me he puesto a escuchar pues llamadas de teléfono, más que comentaristas de radio, me interesa más escuchar a la gente en las llamadas, porque a veces eso es lo que uno no puede ver desde el internet, desde el otro lado del mundo. Pero uno escucha a la gente y sí, ese odio directo. Y claro, uno ve los medios de comunicación también muy cómplices de esa agenda. Muy cómplices y muy cómodos. Sí. Muy cómodos, porque son pocas las voces que están problematizando estas cosas, y yo y lo que implican para todos, y lo que no implican, solo para el confinado, seguro. Y de pronto ahora estamos en el tema de confinados, y yo sé que el tema, por ejemplo, de los testigos de Jehová es otro tema aparte, pero a mí me interesa traerlo porque más allá de sus diferencias, la reacción también visceral que yo veo a vamos a encerrarnos, yo no quiero ver al otro, ¿no? Es como el caso de Trevon, yo no quiero ver al otro, y si al otro me parece extraño, yo voy a tener la oportunidad incluso de dispararle, ¿no? Que eso es el caso extremo que a todo el mundo aquí estremeció, pero cuando uno viene a ver y dice, ¿cuáles son las circunstancias que posibilitaron que ese otro que entre a mi espacio, de pronto yo tenga el derecho a dispararle y matarlo? Y entonces uno ve un patrón de que yo no quiero ver al otro en mi cotidianidad, yo no quiero que el otro se acerque a mi lugar, yo quiero estar fuera de esa comunidad política, y si te puedo sacar, en este caso de los presos, de esa comunidad política, te saco. O sea, de alguna manera hay un patrón ahí que yo creo que habría que hilvanar, aunque son temas distintos, ¿verdad? Y hay que hacer distinciones. Yo creo que la sensación de temor al otro, de la diferencia, de la fragmentación social, de nunca encontrarme con quiénes son esos presos, cuáles son las distinciones entre ellos, máxima seguridad, no máxima seguridad, cómo viven las mujeres confinadas, qué les hace falta. O sea, una columna de opinión decía, esto es tan osado que se les permite a ellos negociar sus condiciones sobre las visitas de los familiares. Y yo decía, bueno, pero es que si no tienen... No, o las parejas incluso. O las parejas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, y la tendencia mundial es al contrario, es a reconocerle derechos al confinado y a volver, digamos, al paradigma de la rehabilitación, de que es posible que una persona pueda volver a tener una vida productiva, de que es bueno para todos, de que eso pueda ser posible. Exacto. Pero no, predomina el discurso del castigo y la violencia. Y vuelvo y digo, yo comprendo el origen del odio y las vicisitudes que pasa la clase media en estos momentos, las comprendo, pero las están redirigiendo muy mal.
O sea, ese odio que pudiera ser muy productivo y muy útil para hacer muchas cosas con él, para rescatar valores de solidaridad, al contrario, lo estamos haciendo para segregarnos aún más. Y te voy a decir, el echarpalantismo nuestro no es un mensaje de unión, de vamos a trabajar todos juntos, es un mensaje de esfuerzo individual. Competencia. Y es la correcto. insinuación de que somos vagos, de que si estamos mal es porque no trabajamos lo suficiente, y por ende hay que fomentar el empresarismo, el microempresarismo y todo lo que termine en empresaísmo. Fantástico. Sin embargo, eso erosiona lo que verdaderamente nosotros necesitamos ahora, que son espacios de solidaridad, generosidad. Caramba, ¿dónde está la generosidad? Tanto que cacareamos con que somos un país generoso y abierto y demás, y cristiano y todo esto. Señores, en cosas como esta es que se nos nota si realmente lo somos o no. O sea, Con ese pensamiento vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hoy con Erika Fontanés Torres. Yo creo que tal vez es importante hablar un poco sobre la neoliberalización de cómo manejamos el crimen. Cómo, obviamente, y esto es uno de los términos que se utiliza, ¿no? Cómo el sistema criminal de justicia se ha convertido en un tipo de industria, en donde hemos visto una reproducción enorme de la población penal. En Estados Unidos es el caso tal vez más craso del planeta, ¿no? Teniendo millones de personas tras las rejas y otros millones de personas en el circuito de instituciones penales a través de diferentes medios. Eso nos habla de todos unos procesos de privatización, nos habla de muchas cosas, de estigmatización, de cómo se ha despolitizado también unas poblaciones a través de su encerramiento, etcétera, etcétera. ¿Qué tú crees de este proceso de, por llamarle así, neoliberalización de cómo manejamos el derecho? Bueno, yo creo que eso que tú llamas neoliberalización tal vez puede coincidir con lo que algunos o algunas han señalado en términos de una especie de privatización de lo político, en términos de que los temas que antes eran temas de lo político basados en la idea del bienestar común y de participar en una esfera de lo político como comunidad de lo común, como comunidad política, valga la redundancia, comunidad de lo común. Ahora de pronto, vertiginosamente, se han convertido en dos cosas, en temas con una nomenclatura que tiene que ver con mercado, ¿no? Que la nomenclatura con mercado, pues obviamente pasa bajo la idea de un individuo, que es lo que tú llamas el liberalismo, o es parte del liberalismo clásico, el individuo que es autónomo, que puede echar para adelante, que bajo sus circunstancias, es una cuestión de querer poder, de que yo quiero conseguir. Y una narrativa personal. Es una narrativa personal, se pone énfasis en las historias de éxito, ¿no? Personal, si esta persona pudo, pues yo voy a cualquiera puede. Que no es algo nuevo, ¿no? Pero lo que tal vez podría ser nuevo es el fenómeno. Es que de pronto, tú mencionabas la clase media, esa desilusión con el Estado, ¿no? Esa desilusión con lo político después de la Guerra Fría, esa desilusión de que no hay un proyecto ahora, ni siquiera voces políticas o partidos políticos o narrativas que nos puedan dar alternativas a ese neoliberalismo o a esa privatización del ser. Y como no hay alternativas, la gente entonces ha optado por retirar
retirarse, esa retirada del mundo político. Y eso lleva, paradójicamente es un desastre porque no hay posibilidad del escape. O sea, no hay escape porque tú vives en comunidad y no hay posibilidad de que tú, por más que te encierres, digamos, en Dorado, no tengas que salir de Dorado en algún momento y en algún momento el narcotráfico llegue, las consecuencias del narcotráfico llegue a tu puerta. O sea, esa comunidad que tú rechazaste o a tu habitación, esa comunidad que tú rechazaste, pues siempre va a coincidir de alguna manera. La pregunta es cómo queremos que coincida. Ahora, son unas exclusiones muy selectivas, si te pones a pensar, Erika, porque cuando estamos hablando de privilegios, pues no, ahí cada uno es la narrativa personal, individual, el derecho a cada cual labrarse un destino. Pero cuando hablamos de deuda, curiosamente, se socializa. Desde los economistas a los acreedores socializan la deuda. Correcto. Y se habla, es un índice, cuánto debemos cada cabeza de boricua, cuánto le debe a los bancos, y se divide la deuda entre población elegible para pagar eso. Y ahí te digo yo, oye, qué conveniente, ¿no? Entonces o sea, de nuevo, estos son los indicadores que nos deberían llevar, sí, a una indignación. Yo le llamo odio abiertamente porque es lo que es. Pero vamos a redirigirlo a lo que compete. Entonces pienso en el libro de Miriam Muñiz Varela, ¿no? Que lo tengo fresco luego, y vamos a tener, de hecho, en el programa eventualmente aquí, pero ella lo explica muy claro con unos conceptos que sabemos que Erika también ha manejado, ¿no? El famoso biopolítica Foucaultiano y bioeconomía, que es a donde ella lo lleva, donde ya la vida es la materia prima, y cuando digo vida es cuerpo más todas las capacidades subjetivas de ese cuerpo. Entonces, cuando la vida es la materia prima, ya ni siquiera es asalariado o trabajador, o sea, ya ni siquiera es esa esfera, digamos, proletaria de la que estaríamos hablando. Es la vida como materia prima de un sistema que hace dinero aún en la miseria de esa vida, en la vida y en la enfermedad de ese cuerpo. Y en el caso de un convicto, cuando tú sabes que ya el Estado no tiene manera de generar más nada de él, pues mira, vamos a quitarle los derechos constitucionales porque él es mera mercancía, él es como un canto de tierra, él es como un mineral, él es como agua, él es un recurso natural más de explotación. No, y claro, seguro, eso incentiva dentro de la privatización de toda la industria del crimen y del castigo. Eso hay un incentivo enorme de crear nuevos crímenes, de crear nuevos criminales. Por eso la resistencia a la descriminalización de la marihuana, porque mira, si esa es una de las fuentes mayores, y la prisión se convierte en un gran negocio. En Estados Unidos hemos visto esa tendencia, y en Puerto Rico también ha habido experimentos con la privatización de la rehabilitación, entre comillas. O sea que casi que desvestir los derechos constitucionales es como el paso más lógico cuando ya tú no vales nada porque tú eres mera materia prima de un sistema. Entonces, claro, estamos empezando por la población más comprometida o débil o vulnerable, ¿verdad? Pero, oye, si esa es la tendencia, es porque lo vamos a hacer con todos los demás. Así que prepárese, ciudadano que nos escucha, que vamos a ver de ahora en adelante, se va a acelerar la capacidad del Estado, y a veces exigiéndolo a la propia clase media y el votante, de quitarnos derechos, más y más derechos. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención grande aquí? La desposesión absoluta. O sea, irnos quitando, lo del derecho es un recurso, pero el fin último es desposeernos, llevarnos a una condición de precariedad que ya ni siquiera el imaginario político, ni siquiera ser sujetos políticos nos interesa. Es más, no tenemos ni energía para quejarnos de eso, porque ya no tenemos ni con qué. Exacto, y en el caso del derecho, eso también se adecúa. O sea, el derecho, esa noción de que entonces el derecho tiene que ser costo efectivo, cualquier lógica del derecho no responde a una lógica de justicia, ya no responde a una lógica necesariamente de los derechos humanos, responde a unas lógicas del mercado también. El bottom line. O sea, que dentro del derecho también se justifica porque, digamos, el sujeto jurídico es un sujeto que se convierte, como tú decías, en el medio, es el medio, y entonces el derecho lo que hace es que se ajusta y dice, bueno, pues no, el derecho no es absoluto, ¿no? El sufragio universal no es absoluto,
Y ahora, por ejemplo, para este proyecto lo que se está diciendo es no, porque en nuestra Constitución no contemplamos necesariamente, se usa el discurso del derecho para validar y legitimar una nueva lógica, que es la misma lógica del mercado que ya ha estado colonizando todos los aspectos de la vida diaria a través de la privatización. No la privatización, está la privatización material, ¿no?, de los medios, pero también la privatización epistémica, que es la forma de ese discurso en que cualquier discurso, en el caso del derecho, se convierte en un discurso facilitador de la lógica de costo-beneficio del mercado. Y me recuerda, Erika, yo te escucho fascinado con tu nivel de articulación sobre estos temas. Y cómo lo llevas también, ¿verdad?, a la voz cotidiana, que todos podamos entenderlo. Pero otro de los discursos de odio que me he encontrado ahora de visita en Puerto Rico es el discurso al intelectual. O sea, ahora cualquier opinión que se sale del canon, del consenso, que tiene algún nivel de queja y que es articulada como lo que tú estás planteando, no es una queja frívola, ahora de esa misma clase media y su sentido de confort o de lo contrario, el sentido de estar intervenida por poderes que le están quitando lo que tiene, ahora de momento también hay un odio al intelectual, odio al que analiza estas cosas. Porque entonces, caramba, la única herramienta que podría para rearticular un discurso de unidad y de oposición y resistencia. No digo yo que los intelectuales van a ser los salvadores y los mesías y demás, pero caramba, así como hay un trabajo de calle y de comunidad, hay un trabajo intelectual que se tiene que meter en los laberintos del poder, desde lo jurídico, desde lo económico, desde lo conceptual, teórico y filosófico, para identificar unos problemas y eventualmente también unas estrategias de intervención. Entonces, o sea, volvemos a ese mismo odio. Me gusta enfatizar esto porque en Puerto Rico nos gusta mucho hablar del imperio que nos oprime, de la colonia que opera desde afuera, y cada vez más se hace urgente hablar de la colonia que opera desde adentro. O sea, del yugo que nosotros mismos nos inventamos. Y estamos hablando de la clase media, no estamos hablando de los grandes intereses de las familias de patricios puertorriqueños. Estamos hablando de un discurso de personas cotidianas, de a pie, como están diciendo por ahí, que en arroz y habichuela están llevando el odio a sus circunstancias a un odio contra su propia digamos, salvación. O sea, se están disparando en el pie, vamos a decirlo claramente. Y claro, las voces que se quejan contra eso, pues también vamos a criticarlos a ellos. O sea, y de momento yo escucho a Erika y puedo imaginarme una voz por allá. Ay, es que eso es muy complejo eso que está diciendo esa muchacha. Yo lo que quiero es que me bajen el costo de qué sé yo qué cosa. O sea, no, hay que ver las cosas también desde un macro conceptual. Erika, en estos procesos yo he visto una variedad de contradicciones en los discursos. Pienso en la gran campaña que hubo en defensa de la fianza. También pienso en las nuevas políticas públicas que se quieren impulsar para descriminalizar las drogas, específicamente la marihuana, en ciertas cantidades. Y por otro lado, uno ve que ahora se le quiere quitar el derecho al voto a los prisioneros. Tal vez no hay, esto demuestra tal vez unas complejidades dentro del Estado, unas luchas internas que se dan y diferentes grupos que existen. El Estado obviamente no es monolítico. Pudiéramos hablar, como hace Bourdieu, ¿no?, de la mano izquierda del Estado y la mano derecha del Estado. De alguna forma esa mano derecha ha tenido un incremento gargantuesco en las últimas 3 décadas o 4 décadas. Sin embargo, siempre quedan algunas voces internas, ya sea a través de los partidos o personas que son, pues, elegidas por el pueblo y demás, que están tratando de despenalizar algunas cosas. ¿Cómo tú ves estas contradicciones de discurso? ¿Tú crees que esto se refiere más a diferencias internas o qué? ¿O que simplemente son cortinas de humo que nos tapan para no ver que por otro lado ese Estado, esa derecha, digamos, del Estado y obviamente del capital sigue creciendo y nos sigue coartando de libertades en cada esquina? Tú misma hablaste de esa colonización, ¿no? Pienso en Habermas también, de la vida cotidiana. Nada, lanzo eso para tal vez después de la pausa volver a ello. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Agua Ivana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Erika Fontanés Torres y estábamos hablando de pues las contradicciones en diferentes políticas públicas que se lanzan. ¿Qué tú tienes que decirnos de esto? Sí. Yo no sé yo no creo que haya algo así como una conspiración, una conspiración para tirar una cortina de humo sobre ciertos temas para avanzar otros. Puede ser que en algunos temas sí, pero yo creo que aquí hay un problema muy serio que apunta a lo que Miguel decía, que es la falta de reflexión, la falta de reflexión sistemática. Vemos legisladores que en temas, en ciertos temas apuntan, como tú decías, a la despenalización, apuntan a la obtención de derechos para la comunidad, a la equidad en el tema de género, y después vienen y apoyan proyectos como este sin pensar en el perfil socioeconómico, a la comunidad excluida que está constantemente, ¿no? Si se le excluye a la comunidad que va a ser convicta y uno mira estructuralmente quiénes son las comunidades que desde que nacen, sin quitarle agencia individual, ¿verdad? Porque también hay agencia, pero desde que nacen ya están en ese esquema, ¿verdad? De ir a la cárcel, regresar, salir, regresar, etcétera. Pues uno podría ver un patrón sistemático de que esta comunidad excluida es la misma comunidad que no tiene derecho a la salud, que es la misma comunidad que está desempleada, y esa reflexión sistemática no se tiene. No se tiene porque es más fácil no tenerla, porque da más trabajo, lo que tú decías, es más trabajoso y tal vez tome más tiempo y la gente quiere soluciones rápidas, o sobre todo los políticos quieren dar una apariencia de darte una solución rápida, y entonces tú tienes esas contradicciones también, porque en las contradicciones se reafirma la idea de otra vez de una libertad individual, de un individuo, de un hiperindividualismo, ¿no? Que ve todos los problemas como los problemas centrados en los sujetos y no se ha abandonado la idea de la reflexión estructural, de la reflexión más amplia. Y entonces esa falta de reflexión a la que tú aludías, ¿no? Que se convierte en antiintelectualismo, se convierte en algunos momentos en hiperpragmatismo. La gente quiere, no, vamos a resolver esto ahora porque hay un problema de criminalidad, ¿para qué necesitamos más estudios o para qué pedir el perfil de la población penal? Eso necesitamos resolverlo ahora. De hecho, entonces, yo he escuchado, ya llegaron las sociólogas, y así. ¡Qué bárbaro! Jugado de esta manera y con ese género, las sociólogas. O las feministas, que de momento son enemigos públicos número uno de una clase media que no entiende cuál es la función del activismo. Esa falta de reflexión es sintomática de una sociedad que, para usar el tema de Hannah Arendt, ha banalizado todos los temas se han convertido en temas superfluos. Porque todo se hace con la normalización que un cuatrienio lleva a otro, porque la política se ha convertido en un tema más burocrático, ¿no? De una sustitución de un gobierno por otro. Entonces no es una sustitución de la reflexión sobre esa comunidad política y cómo queremos vivir o qué principios queremos adoptar, sino una sustitución de quién va a gobernar. Cuando la preocupación es quién va a gobernar, en lugar de cómo se va a gobernar y bajo qué parámetros, se comienza la banalización de ese tipo de los temas, y entonces surgen todas estas contradicciones. Y lo vemos incluso hasta en las figuras que aparecen organizando la política desde adentro de los partidos. O sea, si antes había algo así como el estratega político
o el filósofo incluso, el ideólogo del partido. El ideólogo del partido, y se reconoce que así como había gestores y demás, los Sánchez Vilellas de esta vida, había también unos ideólogos importantes en los partidos. Esas voces han desaparecido. Los ideólogos de los partidos ahora mismo son los relacionistas públicos. Sí. O sea, y el lugar, el locus de esa discusión filosófica, entre comillas, es el restaurante o es la terraza. No es el partido, ni es una discusión pública, ni es un foro que vemos nosotros. ¿Y cuál es la lógica de ese publicista que ahora de momento es el Rasputín del proceso político? Y cada partido tiene los suyos, caramba. Sí. Y cada vez que ha habido un escándalo han salido los nombres de esos Rasputines, tanto en los populares como en los PNP. Pues esos Rasputines, su lógica es muy a corto plazo, es la lógica de la pauta, es la lógica de los ciclos de noticias cada vez más cortos. Y claro, en una nota optimista, habría que decir que gracias al mecanismo de las redes sociales y todos los cortocircuitos que permite, y en esto yo sí soy optimista, o sea, y puedo ser muy pesimista, gracias a las redes sociales existen mecanismos de cortocircuito para poder rearticular un concepto de multitud como sujeto político, donde podamos de alguna manera mantener una resistencia o revertir algo del proceso. Porque si fuera por estos Rasputines, señores, el debate político se reduce a las pautas, al cortoplacismo. O sea, yo escuchaba el resultado de la primaria del PNP y esto parece un juego de pelota a nivel de comentarismo político en radio y en televisión. O sea, el entusiasmo que esto genera es el entusiasmo de un juego de pelota o de mis universos. Y de momento, o sea, en medio de una crisis, no hay una discusión sobre el país, no hay una discusión sobre las diferencias que esos candidatos de alguna manera establecen o se amarran de ellas para poder llegar a la conciencia del votante. No, esto es un concurso de personalidades. Y es la banalización, exacto, usando el planteamiento de Arendt. Fíjate, en esa línea, el nuevo alcalde de Nueva York, cuando dio uno de sus discursos al ganar las elecciones, dijo que este iba a ser, este es el resultado de las protestas de Occupy Wall Street, que de alguna manera llevó a esa victoria. O sea, me pregunto yo cómo, aún él siendo demócrata, reconocía que era a través de esta visión de Occupy que se llegó a ganar desde una plataforma progresista. Me pregunto yo cómo aquí en Puerto Rico, de alguna forma, todavía los partidos políticos y las formaciones de nuevos partidos siguen tal vez monopolizando la discusión y cómo ese Occupy nuestro, que tal vez fue, entre otras cosas, la huelga, que ahora creo que hay toda una reflexión corriendo por ahí, podría ayudar a que, o no sé cuánto ha continuado de eso, a que se discutiera lo político desde otras plataformas, porque es realmente preocupante lo que estás planteando, ambos, en términos de la banalización de todo, no solo del mal, sino de todo. Y que claro, el mal es parte de lo más terrible aquí, que de lo que estamos hablando, cómo politizar desde otras plataformas. Y estos espacios están chéveres, pero ¿qué más se puede hacer? Seguro, y yo creo que hace falta también retomar la disciplina desde un discurso progresista de izquierda, porque el señalamiento estricto del ataque, la reflexión sistemática, exacto, o de lo que está mal o de la disfuncionalidad, no es suficiente. Sí. Y tenemos que embarrarnos las manos y volver a ver las finanzas, cómo opera un país, o sea, cuál es la estructura, cómo es que el bacalao se reparte, a qué intereses realmente estamos respondiendo y por qué, cuáles son las... Tenemos que analizar ese bien común, que lo ponemos en ese nombre romántico, y ver de qué se trata ese bien común, en presente y de cara al futuro, proyectado a qué debería ser ese bien común. O sea, la izquierda tiene que empezar a absorber algo del pragmatismo, digamos, jamás olvidándose, ¿verdad?, de los sujetos que estamos ahí para constituir lo político, y tienen que empezar a dar soluciones a corto y a largo plazo, porque a veces cuando presionas a los intelectuales, digamos, a las personas que uno esperaría, o economistas que uno respeta desde el lado de la izquierda, cuando los presionas para que den soluciones, como que empiezan a balbucear. Y daría la impresión que llevan mucho tiempo en el discurso de la crítica sistémica, pero no en el de las alternativas, de que no sabríamos inventar un nuevo sistema político-económico al margen de un capitalismo rentista, rapaz, que nos está
quitando la vida, no sabemos inventarnos un sistema al margen de eso. Y sí, hay personas que revisitan la escuelita marxista, que están mirando, el nombre está de moda nuevamente, ya no es un pecado decir que uno es marxista, pero de ahí a pensar en el hecho político y económico y administrativo, eso no está ocurriendo. Y pienso incluso en el caso de Carmen Yulín, que es una de esas candidatas que dice que llegó por una coalición de intereses, digamos, Occupy, ¿verdad? De sectores de izquierda diversos, jóvenes y demás. Y la realidad es que donde ha caído en muy poco tiempo la percepción o la proyección pública de Carmen Yulín, y desconozco las circunstancias, estoy fuera del país, pero lo que estoy viendo es que ha sido en lo administrativo. O sea, y ahí es que eso es malísimo para la izquierda y para el pensamiento progresista, porque eso sigue subrayando el cliché, el tópico de que la izquierda habla, critica, pero no sabe hacer. O sea, y que el ciudadano común, lamentablemente, ya retirado a su castillito personal, lo que quiere es que le recorten la gramita, que le recojan la basura y que le arreglen los rotos de la carretera. Entonces también ese es el matrimonio perfecto entre una izquierda que no sabe gobernar ni administrar y un ciudadano que ya no puede tampoco plantearse grandes metas. Pues ahí colapsa la candidatura de Yulín, colapsa la coalición de intereses progresistas y pues hay que hablar de eso también. O sea, cómo las alternativas para salir del atolladero pues no necesariamente nos están funcionando en el plano práctico y en el plano político. Y hay que reevaluar la función de la crítica en ese sentido, desde la izquierda, digamos. Yo creo que también la forma en que... yo creo que es importante la forma en que esto lleva mucho tiempo, ¿no? Es la forma también en que se ha concebido lo que es la gestión administrativa o pública o la gestión de gobierno, porque lo que antes, por ejemplo, era lo que se pensaba como que era una persona que era asesor del gobernador, por ejemplo, antes de Rosselló. O de los 90. Uno concebía una persona que ha tenido esta experiencia, ¿no? Con el país, que lo conoce, como yo decía en otro día en la clase, que por lo menos ha ido a 70 de los 78 municipios y los ha visitado. Y entonces hoy día también uno dice, ¿dónde está ese mismo escepticismo? También ha creado un vacío, ¿no? Y ese vacío tiene muchas dimensiones, y una de esos vacíos es ¿quién es el gobierno? ¿Cuánto conoce el país y los problemas que tiene? ¿Quiénes son los asesores de Fortaleza? Yo conozco a muchos y los estimo, y fueron exalumnos algunos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí me aterraría que me dieran la dirección de una agencia y toma, ahora tú dirige esto. Me aterraría porque yo no conozco, francamente, a pesar de que he estado desde joven en las comunidades y en los sitios, etcétera, yo no siento que conozco al país lo suficiente como para hacer y tomar política pública y tomar decisiones. Entonces aquí también hay como, y tú has tocado el asunto generacional, más allá de la generación, también una sensación de que las clases que están gobernando se sienten entitled, ¿no? De que conocen y que pueden dar y que pueden administrar, pero yo no sé, yo siento como que hay un vacío también de definir incluso el problema. O sea, la izquierda tiene que hacer varias cosas, pero también tiene que definir el problema, y definir los problemas incluye definir quiénes son esas personas que también a las que se les va a dar la confianza para gobernar un país, y tienen que conocer los problemas y de hecho, saber. Los asesores parecen ser más premios políticos que personas realmente expertas, salvo casos que uno respeta y no hay que entrar en nombres y apellidos aquí. Y eso es problemático. La idea del asesor, según mi memoria, eso fue en el segundo cuatrienio de Hernández Colón, que reestructuró, digamos, la manera de administrar la fortaleza, incluía que personas de cierto standing en cada una de las áreas contribuyeran a la función del gobierno. Sin embargo, cada vez vemos que la función del asesor, incluso el secretario a la gobernación como figura, empieza a ser un político de barricada y menos un administrador de la cosa pública o un experto en todas esas diferencias y particularidades del país, que no es una sola isla, son muchos pedacitos también de isla que hay que recorrer y conocer. Estoy de acuerdo contigo. Pienso en la educación, Erika, también. Desde la educación estamos viendo que las profesiones ligadas a lo administrativo, o material y no material, cada vez más se desvinculan de un pensamiento filosófico, social, teórico, que les permitiría incluso criticar sus propias disciplinas. Entonces cada uno llega al gobierno, sea el ingeniero, sea el arquitecto, sea hasta el sociólogo,
sociólogos, llegan con sus varitas mágicas neopositivistas de que la ciencia que aprendieron en sus respectivas profesiones les va a ayudar a resolver los problemas. Entonces, en medio de la necesidad de vernos multidisciplinariamente, no porque suena bonito, porque es un ideal romántico de integración, sino porque es la realidad y complejidad de los problemas nos exige esos enfoques cruzados, estas personas no tienen esa capacidad ni de trabajar en grupo ni de trabajar entre disciplinas. O sea, hay una certeza, un envalentonamiento, un sense of entitlement que sí me lleva a que me encanta tu comentario de humildad. Yo lo he pensado también, porque hay gente que te dice, ay Miguel, tú hablas bonito, tú deberías postularte para tal cosa. Y dice, pero señores, ustedes no entienden que o sea, el trabajo político o el trabajo administrativo requiere unos peritajes que van más allá de la proyección de un individuo. O sea, y uno le tiene ese respeto a eso y de momento uno ve, y lo tengo que decir en micrófono, cada idiota al frente de agencias o de responsabilidades de gobierno que uno dice, Dios mío, o sea, y lo peor es que uno piensa, diablo, si ese puede, puedo yo también, que no es donde uno debería estar ahora mismo, ¿verdad? Pero sí, estoy contigo, es cierto, es cierto. Con eso regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta aquí a Puerto Crítico. ¿Cómo conocemos a Puerto Rico? Yo creo que primero hay que, sin duda alguna, reconocer que hay un gran desconocimiento de muchas realidades de eso que llamamos Puerto Rico, que incluye obviamente a toda esa diáspora que ahora es una población que está afuera más que adentro, digamos, en el territorio aquí caribeño, en el archipiélago caribeño puertorriqueño. Y a veces yo me pregunto, yo estoy muy de acuerdo contigo, Erika, y reconozco que muchas veces yo no conozco a nuestro país. Uh-huh. Y me pregunto muchas veces también qué hay que hacer para conocerlo. Obviamente, desde mi entrenamiento como sociólogo, pues lo primero que me salta a la mente sí es tantas investigaciones que hay que hacer desde lo etnográfico cualitativo hasta las estadísticas, etcétera, pero más allá de las ciencias sociales, desde lo político, habría tanto que hacer, y no es para volver con nostalgia a todas esas imágenes de Muñoz que nos pusieron en la mente, que iba pueblo por pueblo, al batey, casa por casa, etcétera. A lo mejor algo bastante romántico, y que habría que ver desde qué relaciones de poder eso se manejaba, pero sí hay que conocer esos 70 al menos municipios, hay que de alguna forma ver, visitar, estudiar, leer, sistematizar, definir problemas. ¿Cómo tú ves esto? Yo creo que sí es una manera importante tal vez de cerrar este programa. Sí, y que está el mapa social, pero también está el mapa físico. O sea, la cartografía del país ahora mismo, ¿qué es Puerto Rico? En términos de clase, de raza, relaciones de género, migraciones. Ahora, me dieron una estadística el otro día, porque fíjate, con todo y que despotrico contra las visiones neopositivistas, la estadística sí es importante. Son importantes todas estas herramientas, la cosa es desde dónde las vamos a Y me dieron una los otros días, que es importante. O sea, en Puerto Rico, y fíjate, son dos discursos que se cancelan matemáticamente. Por un lado, se habla de que nuestro sector privado no ha tenido la capacidad productiva para generar empleo, invertir en el país por vago, por falta de iniciativa, por las razones que sea, porque el propio gobierno lo mantiene y nuestro sector empresarial realmente es otro cuponero más del gobierno, terrible palabra, pero lo uso. Sí. Pero la realidad es que si no hay trabajo allá afuera, el gobierno entonces se ha visto obligado por más de 3 décadas a crear el trabajo con salarios terribles, pero bueno, mantiene a la gente empleada y claro, tenemos todas las ayudas federales y demás. Entonces, si uno fuera a decir, ok, pues para que este país se enderece hay que hacer el gobierno más pequeño, ¿verdad? La famosa fórmula que todos criticamos desde la izquierda y demás, pero asumiendo que vamos a hacer el gobierno más pequeño, que usamos la medicina amarga,
¿Qué haríamos entonces con toda esa gente en la calle? Ahí es que la estadística se cancela. Si el sector privado no puede generar empleo y no ha podido bajo las circunstancias actuales con un gobierno haciéndose cargo de la población y del trabajo y del asalariado, si ahora todos esos asalariados dejan de serlo y salen a la calle, ¿a dónde los estamos mandando? Para afuera. Pero ahí entra el tercer dato económico y vamos a las estadísticas contradictorias. El tercer dato económico, me dice mi primo Manuel, que se nos quejan porque se está yendo Puerto Rico, se está yendo los cerebros, se están yendo los consumidores, se están yendo los que pagaban impuestos. Entonces Hacienda ya no genera la cantidad no tiene el poder de captación que tenía, porque no hay población trabajadora a la cual capturar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es un tranque matemático. O sea, despide, se te cae el país, no hay trabajo para que se te queden. O sea, a eso le suma el narcotráfico y las cárceles para, de alguna manera... Mecanismos de expulsión para coger algo de ese sobrante humano que no sabemos qué hacer con él. Y ese sobrante humano, señores, cada vez somos más los que estamos entrando en esa categoría. No hay que llegar al sector más bajo para ser un sobrante humano en ese organigrama del terror, debo decir. ¿Qué tú crees de eso, Erika? Bueno, ese es un gran ejemplo, Miguel. Yo creo que ese es un gran ejemplo de cómo hay que conocer, ¿verdad?, datos específicos, aunque uno siempre los ponga en comparación o en cuestionamiento con otras cosas. Pero tener esa cartografía del país es vital para hacer la crítica, es vital para definir el problema, es vital para gobernar, quien aspire a gobernar. Pero todo se ha reducido, como tú mencionabas ahorita, a la idea de un relacionista público que nos vende echar para adelante o el video del Banco Popular, y entonces el problema aquí es X, ¿no? Que la gente no se quiere lo suficiente, que es un problema de autoestima, pero la izquierda también lo reproduce. El problema aquí es el estatus, o el problema aquí es... que es una excusa para no trabajar el trabajo teórico que habría que hacer. El trabajo teórico y el trabajo práctico, de hormiga, o sea, no son en contraposición. El trabajo teórico es un trabajo de hormiga también. Seguro. Y el trabajo práctico de salir y poder hacer lo que hay que hacer requiere de ese trabajo también teórico que pueda poner en perspectiva para que no hayan esas contradicciones. Ahora lo que estamos haciendo es tirando cosas al aire sin saber realmente cuál es el impacto. Seguro. El impacto es que la gente se va a ir, o el impacto es que la gente va a estar presa. Un último ejemplo, y es un ejemplo que tal vez a alguna gente le moleste, la definición de un preso político. Es un ejemplo que, bueno, pues la izquierda dice, bueno, pues mi lucha va a ser hacia la liberación de este preso político, y eso está perfecto, o sea, yo apoyo la liberación de esto, pero y si uno definiera la noción de preso político desde también otra forma, eso incluiría la agenda de la izquierda, porque tú ahorita decías, ¿no?, la agenda de la izquierda incluiría otras cosas, otro trabajo de hormiga. Seguro. Esa definición yo creo que es importante. Y el trabajo de izquierda requiere eso. Sí. Requiere radicalizar lo político, reconociendo que todas esas personas que han sido excluidas, ya sea por su color de piel, su raza, su realidad socioeconómica, el zip code de donde sale, que ha sido marginado y marginada desde nacimiento, y lo que ha vivido es en un control de instituciones, desde algunas escuelas públicas que los expulsan, hasta las cárceles y juvenil, etcétera, pues eso es politicísimo. Eso también es un preso político. Y yo creo que Oscar López Rivera estuviera de acuerdo con eso también. Por supuesto. Y desde esa perspectiva hay que reconocer que hay que profundizar lo político. Para eso hay que hacer un trabajo de hormiga enorme. Somos locos cayéndole encima a los testigos de Jehová que van casa por casa, anunciando su propuesta, de la cual obviamente somos muy críticos, pero yo les reconozco que van casa por casa, algo que mucha gente de la izquierda no está dispuesta a hacer. Otros sí, que también hay que reconocerlos, que hay otras mujeres, la mayoría, y 2 o 3 hombres que sí están dispuestos a salir por ahí y hacer muchas cosas. Y desde la academia también, a veces somos muy buenos. Y esto no es, obviamente, y en este programa jamás vamos a estar en contra de la crítica teórica, pero a veces
sin ningún tipo de reconocimiento a unas investigaciones o a unas realidades concretas y materiales. ¿Cómo nosotros traducimos a Deleuze, a Foucault, a Negri? ¿Cómo traducimos la bala perdida que pasa por la ventana, el helicóptero que no nos deja dormir a las 3 de la mañana, a esa realidad? Es decir, cómo todas esas teorías hablan sobre la realidad puertorriqueña también, no simplemente desde arriba hacia abajo. Ese proceso de traducción tiene que incluir unas investigaciones concretas que van desde el cuerpo, la visión etnográfica, hasta las estadísticas. Y obviamente siempre con mucho amor, que al fin y al cabo tal vez es la política más radical. Muchas gracias, Erika, te queremos un montón. Miguel, qué bueno tenerte aquí en cuerpo y alma, y te tendremos, ya tú sabes, virtualmente a partir de la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros en Puerto Crítico. Natalia Suárez, sin usted no tuviéramos este programa. Muchas gracias a nuestra técnico. Un abrazo. Regresamos la semana que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.